Al estilo de la palabra. Al estilo de la palabra. Creado para proclamar con poder y autoridad la palabra de salvación, fe y esperanza para tu vida. Al estilo de la palabra. Al estilo de la palabra. Inicia ahora con su anfitrión, el pastor Iván Vindas. Bienvenidos. La fe tiene aliados y muchas veces hemos dejado sola a la fe y de repente salimos avergonzados porque no la protegimos. Nosotros como cristianos o como hijos de Dios o gente con temor de Dios, solo por la fe podemos alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Lo peor que a usted y a mí nos puede pasar es quedarnos sin fe en medio camino de nuestro diario vivir. Lo peor que nos puede pasar es empezar a dudar de las bendiciones de Dios para nosotros. Porque si tú dejas de tener fe en Dios, la vas a empezar a tener en algo. La vas a empezar a tener en el jefe, la vas a empezar a tener en el amigo, la vas a empezar a tener en alguien. Y el problema de tener la fe en algo o en alguien que no sea Dios es que es muy probable que seamos decepcionados. Es muy probable que seamos nosotros en el camino desilusionados. Por eso nuestra vida tiene que estar basada en la fe en Dios. De hecho, para entrar al cielo, que es nuestra verdadera tierra prometida, tenemos que tener fe. Tenemos que creer que el Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Y gracias a eso podemos entrar al cielo y disfrutar de las promesas que Dios tiene para los que lleguemos al cielo, las bendiciones. Pero igual la fe que necesitamos para llegar al cielo es la misma fe que necesitamos para educar a nuestros hijos. Es la misma fe que necesitamos para poder estudiar. Es la misma fe que necesitamos para tener un matrimonio correcto. Es la misma fe que necesitamos para poder levantar un negocio, edificar una empresa, poder aspirar a un puesto mejor de trabajo, poder aspirar a mejores ventas en nuestros negocios, en nuestras empresas. Por eso tenemos que tener cuidado que nuestra fe no está sola y tenemos que ponerle aliados. Mira lo que Pablo dice en segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Pablo le escribe a Timoteo y hoy a todos nosotros lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero Pablo dijo eso: ni las batallas ni la carrera me quitaron la fe. Llegué al final de mi vida guardando la fe. Hoy muchas personas que no han guardado la fe. Hay personas que en la batalla de su vida le metieron la fe y no guardaron nada para otras batallas. Hay personas que en la carrera de la vida le metieron fe a un área, pero las demás carreras se quedaron sin fe. Ten cuidado. Pablo, lo que me gusta de este versículo es que dice Pablo: yo llegué al final de mi vida peleando toda clase de batallas, corriendo toda clase de carreras, y al final de mi vida me sobró fe. No me quedé sin fe. Hoy hay personas que se han quedado sin fe por una mala noticia. Hoy hay personas que se han quedado sin fe por un problema que están atravesando, por un conflicto matrimonial, se quedaron sin fe. Por eso a la fe le tenemos que tener aliados para que la protejan y no quedarnos sin ella. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos sin fe, porque la vida es una carrera. La vida no es una carrera de velocidad, la vida es una carrera de resistencia. Y ojo lo que te voy a decir: la vida no se mide por los años que vivas. La vida se mide por los logros que tú tengas en los años que vivas. Por eso a la fe la tenemos que proteger con aliados. Mira qué impresionante lo que estoy diciendo. Lo que dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 57 versículo 11. ¿De quién te asustaste y de quién temiste que te faltó la fe? El temor es la evidencia que la fe se nos está acabando. De seguro has peleado tantas batallas, de seguro has tenido que correr tantas carreras que tuviste que usar fe. Y ahora está empezando el temor a entrar a tu corazón. Están viniendo pensamientos a atemorizarte porque de repente tu reserva de fe, como el carro que usted va manejando y se le prende la luz amarillita y es que está en reserva. Y si usted no va a cargarse de fe, si usted no va a cargar de gasolina, en cualquier momento te quedas varado. Y si te quedas varado, no vas a llegar al lugar de tu destino. Hoy viniste, hoy Dios te trajo porque de repente tu luz amarilla se encendió y necesitas llenarte de fe de nuevo para ir mañana lunes a enfrentar los desafíos que la vida tiene para ti. Señoras y señores, la fe no solo se ocupa para los problemas, la fe se ocupa para los retos que la vida tiene. Y si yo me quedo sin fe de camino, no solo me vencen los problemas, sino que no puedo alcanzar los retos que tengo por delante que alcanzar.
Pelear es vencer, correr es lograr. Llegó el tiempo que tú pelees venciendo tus tentaciones, tus pruebas, tus dificultades. Y dos, es tiempo que corras tus proyectos, tu visión, lo que Dios tiene destinado para tu vida. Pero si te quedas sin fe, no lo vas a lograr. Ser cristiano no nos evita de malas noticias. La Biblia dice que los cristianos no recibirán malas noticias. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los cristianos no tendremos temor cuando escuchemos las malas noticias. Levanta tu mano derecha y di conmigo: por ser cristiano no evito tener malas noticias, pero por ser cristiano, vamos, créalo, no tengo temor de malas noticias. Ay, te tengo una buena noticia. Dios está contigo cuando todo te está saliendo bien, pero también Dios está contigo cuando las cosas no te están saliendo bien. Dios está contigo cuando hay salud, como Dios está contigo cuando hay enfermedad. Dios está contigo cuando hay trabajo, como Dios está contigo cuando te quedaste sin trabajo. No temerás mal alguno, porque Dios está contigo. Pregunto, ahí es importante la fe. Vean, hermanos, la fe es tan importante más para las cosas malas que para las cosas buenas. Por eso tenemos que meterle aliados a la fe. Mire lo que pasa en el versículo 13 de este capítulo 57 de Isaías. A la gente que pierde su fe en Dios y empieza a poner la fe en otras cosas. Verso 13: cuando clames que te libren tus ídolos, a esos ídolos se los llevará el viento, porque un solo soplo los arrebatará. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que tú pongas en el lugar de Dios, que adores en lugar de Dios. Muchas personas, su fe está en cuánto ganan. Otras tienen su fe en cuánto les van a pagar. Otras tienen su fe en cuánto se van a ganar. Otros tienen su fe en lo que son. Otros tienen su fe en lo que hacen. Otros tienen su fe en lo que tienen. Y dice la Biblia que ese tipo de ídolos, cuando queramos que ellos nos ayuden, cuando vamos a poner nuestra esperanza en esos ídolos, dice que vendrá el viento, o sea, el problema, la crisis, la dificultad, la mala noticia, y se los va a llevar. Señoras y señores, sea sabio y ponga su fe en Dios que creó el mundo, y no pongan su fe en el mundo que puede cambiar de una a otra forma en el momento que usted menos espera. No ponga su fe en cuánto dinero tiene en el banco. No ponga su fe en lo que usted es. No ponga su fe en lo que usted hace. Ponga su fe en lo que es Dios, en lo que Él le ha prometido. Y todo lo demás que tú hagas, que tú tienes, que tú haces por tener tu fe en Dios, tú vas a tener el poder para administrarlo, vas a tener el poder para multiplicarlo. Mira lo que dice la segunda parte de este versículo. Dice: mas el que en mí confía. ¿Cuántos confían en Dios en este lugar? Levante su mano, porque esta palabra es para usted. El que confía en Dios tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Si tú confías en Dios, disfrutarás de las bendiciones terrenales y disfrutarás de la herencia del monte de Dios llamado el cielo, donde vamos a ir a morar por la eternidad de la eternidad de la eternidad. Te hago una pregunta: ¿es importante la fe? Entonces quiero que me miren acá, por favor. Digamos que esto es la fe, y a la fe le tenemos que poner aliados. A la fe la tenemos que proteger, porque escucha, la fe, si no se protege, nos puede avergonzar. Y hoy les voy a hablar del primer aliado de la fe. Se llama la prudencia. Y quiero leerles lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados le respondió al rey Saúl, porque le dijeron: mira, Saúl, sería bueno que consigas a alguien que toque el arpa para que el espíritu que te venga a atormentar se calme. Entonces uno de los criados respondió: he aquí, yo he visto al hijo de Isaí de Belén, o sea, al rey David, que en aquel momento no era rey, pero había sido ungido para ser rey. Número uno, que sabe tocar, o sea, tiene un don, que es valiente, es una persona que no se da por vencida, que es atento, vigoroso, o sea, una persona que emprendedora, hombre de guerra. Pero quiero que lean una característica que tenía el rey David. Quiero que todos la leamos, esta característica, en voz fuerte. 1, 2, 3. Prudente en sus. Hoy en día hay personas que han sido avergonzados por la fe, porque no aliaron a la fe la prudencia. Tienen mucha fe,
Señor, Dios me dijo a mí que hiciera tal cosa, que emprendiera tal negocio. Voy a dar ese paso de fe, voy a dar ese salto de fe. Y tuvieron la fe y le fue mal. Y luego, Señor, ¿por qué? Si yo tuve la fe en casarme con este hombre, yo tuve la fe de hacer tal cosa, yo tuve la fe para emprender. ¿Qué fue lo que pasó, Dios? Y Dios te responderá: porque no tuviste la prudencia antes de ejercer la fe. Protege la fe con la prudencia. ¿Sabes qué significa la palabra prudencia según el diccionario de la lengua española? Prudencia significa cautela y moderación, sensatez, buen juicio. En otras palabras, prudencia es analizar lo que tengo que hacer antes de hacerlo. Prudencia es ser analítico. Prudencia es poner mi mente a trabajar. Fe es creer, prudencia es analizar. Yo tengo que proteger lo que creo analizando antes de hacerlo. Pero si no lo analizo, voy a desproteger mi fe. Y es peligroso que mi fe sea avergonzada porque no la protegí con la prudencia, o con el análisis, con el buen juicio, con la sensatez. ¿Sabes? La palabra prudencia en el griego significa una acción que activa mentalmente la visión. Escuchen esta sabiduría de esta noche. Ser prudente es activar tu mente para tú pensar cómo debes de hacer lo que tú crees que debes de hacer. Tú tienes la fe, tú crees que tú debes de hacerlo, tú crees que tú puedes hacerlo, pero antes de hacerlo, antes de dar ese paso que te puede costar el matrimonio, le tienes fe, pero no quiere decir que la fe te asegure que te va a salir bien. Tienes la fe de emprender ese negocio, pero no te asegura que por tener la fe te va a ir bien. Antes de imprimirle fe a tu decisión, primero métele prudencia, protege tu fe y analiza si es el tiempo para hacer ese negocio, si ya tienes la madurez para casarte. Jóvenes, señoritas, si ese hombre ya tiene el carácter para poderte hacerte su esposa, y no solo tenga la fe para mantenerte, sino tenga el análisis de cómo se va a ganar el dinero para darte de comer y comprarte las cosas que tú necesitas como mujer. Hoy hay muchas personas endeudadas que perdieron su casa porque tuvieron fe para un proyecto, pero no tuvieron el análisis antes de ejercer y meterse en ese proyecto. Y entonces dicen que las tarjetas de crédito son del diablo. Las tarjetas de crédito no son del diablo. Las tarjetas de crédito son una bendición al buen administrador y una maldición para el que no sabe administrar. La Biblia dice que a David su prudencia se veía, su prudencia se notaba. La prudencia se nota en nuestras acciones y en nuestros resultados. Vuélvete a la persona que está a su lado y dile: tu prudencia se ve en tus acciones, en tus palabras y en tus resultados. Mira la fe sin prudencia. Uy, yo voy a ponerme un negocio. Ya sé, me voy a poner un negocio de pan de elote y voy a vender pan de elote. Y usted viene y hace el pan de elote y usted empieza: en el nombre de Jesús, pan, tú te vendes todo, pan. Yo decreto, profetizo, declaro, hecho, desecho y todo lo que quiera, que este pan se va a vender. Oh, Rabbi Shandara, pan, te vendes. En el nombre de Jesús, yo invoco el poder de Dios sobre este pan, pan, te vendes. Yo tengo la fe que ese pan se vende. Y usted lo pone a vender y resulta que ese pan sabe a diablos, ese pan, porque usted no sabe hacer pan. ¿Está Dios obligado por tu fe a que alguien se coma ese pan? Pero tú tienes fe, lo hiciste con fe, profetizaste con fe, diste 5 vueltas con fe. No, Dios me tiene que mandar así que le dé mal de panza por tu culpa, por tu fe. Pero mire cómo la fe puede ser protegida por la prudencia. Voy a ponerme a vender pan de elote. Entonces voy a meterme en un curso de pastelería fina y voy a enseñar cuántos litros de leche y cuántas cantidad de harina y cuánta cantidad de elote y cuánto en el horno y empiezo. Y voy a hacer un análisis de si ese pan cuánto dura antes de ponerse malo, cuánto tiene que estar fresco para que tenga un buen sabor. Y empiezo a ser prudente antes de meterle fe. Y luego cuando ya tengo el pan, lo cocino, me gradúo de mi curso, ya hice las pruebas. Ahora sí, voy a ser prudente. Y ahí sí métele fe para que tu esposo no se muera después de comérselo.
Y luego que la gente prueba y tú te das cuenta que ese pan es el mejor, ahora sí, métele la fe y declara que ese pan se va a vender, que ese negocio va a funcionar. Y te aseguro que Dios está más interesado en respaldar tu fe por tu prudencia, que solo camines por fe, avergonzando muchas veces el nombre de Dios, diciendo que Dios te dijo, que Dios hablaste y no fuiste prudente en analizar y pensar si podías meterte en ese negocio, si era el momento de invertir ese dinero, si era el tiempo de casarte, si era el tiempo de decir sí cuando era tiempo de decir no. Di conmigo: mi fe tiene que aliarse a mi prudencia. Mira si es importante la prudencia. Isaías 40:13 dice: ¿quién le enseñó? La misma Biblia pregunta: ¿quién le enseñó el Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? 14: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Y quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia? O escuche esto: ¿quién le mostró a Jehová la senda de Perdón, pero si la prudencia no fuera importante, la Biblia no preguntaría que quién se le enseñó a Dios. La prudencia es tan importante que el mismo Dios es prudente. La prudencia trae prosperidad. ¿Por qué? Porque te impide tomar malas decisiones financieras. Te impide a ti gastar tiempo en cosas que no debías de gastar tiempo, si no te enseña a invertir tiempo. Así que cuida de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés. Esfuérzate y cobra ánimo. Di conmigo: ánimo. Di conmigo: no temas ni desmayes. La prudencia no nos roba la fuerza. La insensatez nos la quita toda. Cuando tú eres prudente, entonces tú podrás prosperar. El mismo Salomón escribe lo siguiente: que tu oído esté atento a la sabiduría y que tu corazón esté inclinado a la prudencia. Cada vez que tú vienes a la iglesia, tú vienes a escuchar sabiduría, pero te toca a ti inclinar tu corazón, el centro de tus emociones, el centro de tus decisiones. Salomón sabía que la única forma no era solo siendo sabio. Y escuchen esta revelación tan maravillosa que les voy a dar. Escucha esto. Escucha esto. Sabiduría es saber qué hacer. Prudencia es saber cuándo hacerlo y es saber cómo hacerlo. Dice el versículo 3 de Proverbios 2: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata tú buscares la prudencia, y si tú escudriñaras la prudencia como tú escudriñas los tesoros, te va a pasar algo, iglesia. Te va a pasar algo. Por primera vez entenderás, número uno, por qué es bueno ser cristiano, o sea, tener temor de Dios. Y número dos, hallarás el conocimiento de Dios. Estamos a tus órdenes por medio del 2250-2391 o en www.ivanvindas.org. Te esperamos al estilo de la palabra.